bastante breve, voy a enfocar solo en las partes que me gustaría enfatizar y un par de detalles que vamos a conversar a medida de que lo vayamos resolviendo. Este es un ejemplo simple, consiste de agua que se bombea desde un tanque 1, el cual tiene un nivel de 5 metros, con respecto a la línea de succión de la bomba, hasta un tanque 2 que tiene un nivel de 50 metros con respecto nuevamente al nivel de succión de la línea de succión de la bomba. Y por supuesto tenemos nuestras propiedades del agua a 20 grados Celsius. Aquí recordemos que vamos a utilizar una nueva propiedad en este capítulo que corresponde a la presión de vapor para calcular el NPCH. Y además, para este ejemplo vamos a tener que la longitud total de la tubería es de 100 metros, la longitud de la línea de succión son 5 metros, y el diámetro de la tubería correspondiente a la línea de descarga es de 2 pulgadas y media, se dobla a 40, y además vamos a considerar por motivos didácticos y académicos que las pérdidas menores pueden ser despreciadas. Bueno, aquí por supuesto, como siempre, consideramos nuestra ecuación de la energía y voy a saltarme todos los pasos que ustedes ya son expertos, y simplemente vamos a determinar la altura o la carga total de la bomba en función de la diferencia de altura que existiría entre estos dos puntos, 1 y 2, y por supuesto las pérdidas de carga en el sistema. Y aquí recordemos que las pérdidas de carga menores pueden ser despreciadas. Bueno, me faltó además decir que el flujo volumétrico de diseño es de 50 metros cúbicos partido por hora. Bueno, ¿cómo afrontamos este problema? Como siempre, lo primero que buscamos son las pérdidas de carga. Y en este caso, ya que tenemos una bomba, las vamos a dividir en las pérdidas de carga asociadas a la línea de succión y las pérdidas de carga asociadas a la línea de descarga, las cuales podemos calcular por supuesto con la ecuación de Darcy, d partido por d, v cuadrado partido por 2g, más fl v cuadrado partido por 2g. Esto es en la succión y esto es en la descarga. Y aquí les voy a recordar de que lo divido y no lo calculamos enseguida por dos razones. La primera, muchas veces nos vamos a encontrar que el diámetro de la línea de succión no es el mismo que el diámetro de las tuberías de la línea de descarga. Y segundo, es conveniente dividirlas porque posteriormente vamos a necesitar las pérdidas de carga en la línea de succión para calcular el NPCH. Bien, como les dije, no nos vamos a saltar esto, vamos a hacerlo bastante breve y me voy a enfocar solo en lo que nos interesa. En este ejemplo en particular, la altura, como podrán ver, es un sistema clase 1, por así decirlo. Conocemos el flujo volumétrico, conocemos las pérdidas, conocemos el flujo volumétrico y el resto de la información, y lo único que tenemos que calcular, por supuesto, es la altura de la bomba. Para este caso en particular, tenemos que cuando Q es 50 metros cúbicos partido por hora, la altura o la carga de la bomba es de 77 metros. Bueno, aquí vamos a, y me voy a disculpar porque voy copiando las imágenes de a poco. Ya conociendo eso, podremos, por supuesto, seleccionar nuestra bomba. Y aquí nuevamente les comento que estamos haciendo énfasis en la selección de la bomba y ciertos detalles.
por lo que me interesaría también de que ustedes hagan preguntas de ser requeridas. Bueno, selección de la bomba, tenemos nuestro flujo volumétrico, tenemos la carga de la bomba, que habíamos dicho 77, aproximadamente ahí, bastante aproximado, y en base a esto seleccionaremos la bomba que corresponde a la 4250 de nuestro catálogo de bombas, que se encuentra en la sección de apéndices de Canvas, para que no se olviden de descargarlo antes de el certamen. Bueno, para esta bomba en particular teníamos, ¿sí? Tengo una pequeña duda con respecto a las pérdidas mayores con lo que respecta a la velocidad. La velocidad se calcula como el flujo, bueno, flujo volumétrico partido por el área. El diámetro que usted mencionó al comienzo era igual para toda la tubería, ¿no? Claro, en una primera instancia. Gracias por Por, la participación. Vamos a considerar en este caso que el diámetro de la tubería de la línea de succión es igual al de la línea de descarga, y vamos haciendo después correcciones dependiendo de cómo vaya resultando el problema. en ese caso, en esa situación, la velocidad de succión y de descarga serían las mismas en este caso. Claro, porque tienen el mismo diámetro y por lo tanto la misma área transversal. Ah, ok. Vale. Bien. Ya. Entonces tenemos la bomba N4250, y aquí les comento, en el certamen no me preguntan si tienen que seleccionar monobloc o cuerpo, se me olvidó, cuerpo rotor, creo que era, perdón, rodamiento, porque son básicamente lo mismo, solo cambia el cuerpo de quien ya no esté involucrado con el funcionamiento de la bomba en sí, sino cómo está configurada. Bien, para esta bomba en particular tenemos que el diámetro nominal de la línea de descarga, perdón, del puerto de descarga de la bomba es 40, y aquí recuerden que yo les comenté que en el catálogo de bomba utilizan la norma europea con respecto a los diámetros nominales. Entonces tenemos que utilizar y transformar esto a nuestra norma estadounidense, pulgadas NPS, que es NPS, que recordemos Nominal Pipe Size. Bien, lo mismo para la de succión, de 65, 2,5 pulgadas, NPS, nuevamente. Y aquí nos damos cuenta primero que el diámetro de la línea de succión era igual al diámetro que habíamos utilizado originalmente. Entonces no tenemos que modificarlo. Pero el diámetro de la línea de descarga es menor el puerto de descarga es menor al diámetro de la tubería de la línea de descarga. Entonces vamos a tener que utilizar una expansión gradual. Bueno, eso debemos considerarlo en el caso de que tengamos o estemos considerando las pérdidas menores. En este caso, como no lo estoy considerando, simplemente lo vamos a dejar explicitado. Se necesita una expansión para que la bomba pueda ser conectada a la tubería. Pablo. Sí, profe. En el caso de que el diámetro de la tubería ya viniera dado por el ejercicio y tuviéramos que, por ejemplo, aquí hacer un arreglo en el diámetro de la descarga, tendríamos que dar una distancia de largo de esa tubería para después usarla, por ejemplo, esa tubería y después una expansión y la otra tubería. ¿O Bien, no? pudiera ser, pero y piensa esto, al aumentar el diámetro de tu tubería, se reduce las pérdidas de carga asociadas. Entonces, lo que tú quisieras es hacer que la tubería sea lo más larga posible y la parte que sea más delgada sea lo menos posible. Entonces, pudiéramos suponer que esta expansión viene casi inmediatamente
Pero por supuesto todo eso va a depender de la práctica o de la parte, claro, de la parte práctica. Por motivos de este curso simplemente vamos a suponer que la expansión viene en sí. Ah, ya, eso, gracias. Bien, ya teniendo esta bomba seleccionada, vamos a ir a nuestro gráfico que está aquí. Vamos a copiar, vamos a pegar aquí. Recordemos simplemente estamos utilizando el catálogo de la bomba y vamos a primero calcular el NPCHR. Vamos a suponer nuestro flujo de operación o flujo de diseño, perdón, 50 metros cúbicos por hora, y vamos a estimar el NPCHR, el cual es aproximadamente 4 metros. Bien, ya conocido por supuesto el NPCHR, tenemos que calcular el NPSHA, y aquí es donde me quiero detener un poco para que conversemos acerca de este parámetro. Bueno, aquí recordemos que el NPCHA es HCP más HS menos HF menos HVP, donde el valor de H sub S dependía de la diferencia de altura que existía entre la bomba o la línea de succión de la bomba y el nivel del líquido desde donde se está extrayendo. Bien, en este caso en particular, los valores los podrán ustedes calcular más tarde, si desean, por supuesto, pero tenemos que el NPCHA para el sistema que yo les acabo de presentar es 13.5 y esto es mayor a 1.1 por NPCHR, el cual era 4, entonces esto es 4.4. ¿Qué nos dice esto? Por supuesto que la bomba que seleccionamos, o al menos las condiciones de la línea de succión de nuestro sistema, son, garantizan de que no va a existir cavitación en la bomba seleccionada. Bueno, ahora me gustaría hablar un poco acerca de este parámetro. En el caso de que no... Álvaro. Hola, profe. Una pregunta. Una vez que encontramos la bomba, entre comillas, como ideal para este proceso, como tiene diámetros de succión y de descarga distintos a lo que habíamos hecho en un principio, ¿no es necesario volver a hacerlo considerando las expansiones necesarias? Bien, eso va a depender del el enfoque que tú le quieras dar. Por lo general, yo pensaría que quizás sería interesante utilizar un diámetro de tubería similar al de la línea de succión, por supuesto para la línea de succión, y el diámetro de descarga pudiéramos utilizar una expansión o contracción gradual, dependiendo del caso. Como les digo, nuevamente, todo esto va a depender de no solo de las pérdidas de carga o el sistema físico, sino también hay que tomar otras consideraciones, otros factores que no discutimos en este curso, que pueden ser, por ejemplo, factores económicos, factores de espacio, etc. En todo caso, en la evaluación yo les voy a indicar qué hacer si pasa esto. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, ¿qué pasaría si no se cumple esto? Dos opciones. La primera es, vamos a dejar esto acá. La primera es seleccionar una nueva bomba. La bomba debería disponer de un NPCHR que sea 1.1 veces menores que el NPCHA que tengamos en nuestro sistema. O la otra opción, por supuesto, es modificar el sistema de tal forma de que logramos suplir este NPCH lo suficientemente alto como para evitar cavitación de nuestra bomba.
Y aquí es donde ya me quería detener. Bien, este primer parámetro, recordemos que dependía de la presión a la que se encuentra nuestro fluido, que por lo general hablamos de 101.3 kilopascales. Y esto, por supuesto, partió por el peso específico, gamma, ahí después ustedes lo calculan. ¿Qué nos indica este parámetro? Que si queremos aumentar el NPCH, tenemos que aumentar la presión de nuestro fluido, lo cual muchas veces no tiene sentido práctico. Entonces, no vamos a considerar este parámetro, por lo general, existen casos en los que quizás sí pudiera ser, como un parámetro modificable para lograr esta condición. Segunda opción es aumentar o modificar la distancia vertical que existiría entre el nivel del fluido en el tanque, en este caso el tanque 1, y la línea de succión de nuestra bomba. Para esto, yo preparo unos gráficos para mostrarles cómo va variando. Bien. Excelente. Se pone a fallar siempre que necesito esto. No, perdón. Bien, entonces tenemos la variación del NPCH para distintas alturas de bomba. Se quedó medio corrido el NPCH por alguna razón, en función del nivel del tanque 1. Bien, aquí por supuesto la variación del NPCH con este parámetro es lineal, pero lo más importante es que vemos que aumenta al aumentar este nivel, o también disminuye al disminuir este nivel. Números negativos, por supuesto, indican una situación en la que estamos extrayendo fluido desde un nivel más bajo que la posición de la bomba, perdón, de la línea de succión de la bomba. Aquí también me gustaría mencionarles de que el diámetro también tiene un efecto sobre el NPCH, por supuesto, y este va a estar asociado principalmente en las pérdidas de carga que existen entre dentro de la línea de succión. Entonces, a medida que disminuimos el diámetro de nuestra tubería, el NPCH también lo hace. Por lo que quizás quisiéramos tener tuberías de mayor diámetro en la línea de succión para disminuir las pérdidas de carga. También, por supuesto, y ya empezando a hablar, pero antes, perdón, me gustaría mencionarle el efecto que tendría este cambio de altura sobre la carga que tiene que levantar la bomba. Perdón. Si vemos este gráfico, no sé por qué se me ha encurtado ahí. Por supuesto, como habíamos dicho, que HA es igual a Z2 menos Z1 más HL. Aumentar el nivel de Z1 implica una reducción en la carga que tiene la carga de la bomba. ¿Qué pudiera significar esto? Que quizás la bomba que escogimos inicialmente pudiera salirse del rango de operación, pero probablemente no sea el caso. Así que ahí realmente hay que fijarse en cada caso en particular. Bueno, segundo parámetro que pudiéramos modificar son las pérdidas de carga. Y antes de eso me gustaría mencionarles que el último parámetro que corresponde a la altura asociada a la presión de vapor del fluido, por lo general no lo vamos a modificar. Tenemos que la temperatura de operación va a depender de, por supuesto, la operación a la que estamos trabajando, y quizás no quisiéramos
enfriar el fluido si no es necesario, porque es una pérdida de energía o una inversión mayor para simplemente bajar el NPCH, subir el NPCH. Entonces, las pérdidas de carga, y aquí nos vamos a enfocar solo las pérdidas de carga mayores. Tenemos la ecuación de así, L partido por D, B cuadrado partido por 2. Bueno, aquí claramente podemos ver que el diámetro aumenta la pérdida de carga si lo reducimos, o dicho de otra forma, si aumentamos el diámetro, se reduce la pérdida de carga. Y además tenemos que la longitud de la línea de succión también es importante. Para esto les preparé otro gráfico. Esta pizarra no me está gustando mucho. Se me perdió el copy. Ahí está. Bien, entonces, como les estaba diciendo, al modificar la longitud de la línea, podemos aumentar el NPCH. En particular, si disminuimos esta longitud, se nos va a aumentar este parámetro. Aquí también es importante que notemos que, por supuesto, la longitud mínima es 0 y todos los valores van a converger a este punto, que simplemente corresponderá a la suma de estos otros parámetros. Bueno, ¿qué nos dice este gráfico? O también la ecuación de Darcy, que queremos, sería interesante o es importante quizás hacer que la línea de succión sea lo más corta posible. Bueno, eso es con respecto al NPCH. En caso de que se encontraran con problemas así, ya saben, entonces ojalá aumentar el nivel del fluido desde donde se está extrayendo o disminuir la longitud de la línea de succión y también, por supuesto, utilizar accesorios que produzcan la menor pérdida de carga posible, que en este caso no lo conversamos porque no estamos considerando pérdidas de carga menores. Bueno, Álvaro tiene la mano levantada, no sé si se te quedó así o... Sí, quedó así, profe, perdón. Ah, ya, bien. Bueno, curva de operación entonces. Curva de operación. Aquí yo les mencioné anteriormente que les preparé un programa o más bien un pequeño script en Python para graficar la línea de operación sobre nuestros gráficos. Y les voy a mostrar cómo se hace y les voy a mostrar otras dos opciones para los que, por supuesto, no les interesa utilizar este programa. Les voy a también comentar de que lo mismo que hice en Python se puede hacer en MATLAB, pero no lo logré hacer porque MATLAB es MATLAB, básicamente. Bueno, primero vamos a ver cómo graficarlo manualmente. Aquí ustedes, por supuesto, no deberían tener mucho problema. Lo que sí me gustaría mencionarles es que tenemos que la carga de la bomba va a ser una función de el flujo volumétrico, y para este caso en particular, como habíamos visto, se me perdió aquí, está acá, no, está acá. Este flujo volumétrico al final lo que nos va a hacer simplemente es modificar el valor de la pérdida de carga. Cuando tenemos flujo volumétrico igual a 0, por supuesto HA es igual a Z2 menos Z1. Y aquí un detallito que yo no les había mencionado, este corresponde se va a requerir va a corresponder a la carga cuando no existe flujo en nuestro sistema, por supuesto, pero la bomba tiene que mantenerse en funcionamiento, de caso contrario
el flujo quizás volvería con dirección opuesta. Bueno, como les había mencionado, H es una función del flujo volumétrico o de las velocidades que ustedes, por supuesto, van a reemplazar en sus funciones o a mano para el que así lo desea. Lo que tenemos que hacer básicamente es crear distintos puntos en base a esta función que se deriva de la ecuación de la energía. Yo aquí les copio algunos puntos para que lo grafiquemos. Aquí 77, 60, 90 y 70, 106. Básicamente hay que hacer esto, seleccionar puntos o establecer puntos e ir graficándolos. Tenemos 10, 46.5 aproximadamente aquí, 20, 50.5 aproximadamente aquí, 30, 57, 40, 65, 50, 77. Si me equivoco me disculpo, de que hacerlo rápido es bastante complejo. 60, 90. Aquí. Y finalmente el último punto ya no me interesa. Bueno, después, y aquí no lo voy a hacer tan precisamente, un solo lápiz, lo que tenemos que hacer es básicamente unir estos puntos con líneas rectas. No lo voy a hacer así nomás, si no vamos a perder tiempo. Y dependiendo, por supuesto, de la cercanía que existe entre estos puntos, va a quedar mejor nuestra curva. Bueno, aquí, por supuesto, nos interesa conocer la mejor o la condición de operación óptima. Entonces tenemos que determinar el diámetro del impulsor requerido. Vamos a considerar nuestro flujo volumétrico. Y en este caso, tenemos que el diámetro es de 245, que corresponde a esta curva. Se podría dar, por supuesto, de que, por ejemplo, si nuestra condición de operación fuera 45 metros cúbicos por hora, que el diámetro que seleccionamos no intersecta la curva, que vendría a ser aquí, por ejemplo. Entonces vamos a tener que utilizar el mayor diámetro que es el siguiente. Bien, siguiente paso, entonces, ya teniendo esto, podemos determinar la potencia. Tenemos nuestro otro gráfico que corresponde a este, si no me equivoco. No es este. No lo copié, disculpa. Bueno, el siguiente gráfico, ustedes recuerdan que en el catálogo tenemos dos gráficos para cada bomba. Este primero y uno segundo que está que nos indica la potencia. Aquí, para el de la potencia, tenemos que leer el flujo volumétrico para la condición de operación, es decir, el punto donde se intersectan la curva de la bomba y la curva del sistema. En este caso se dio la casualidad de que es justo el flujo volumétrico de diseño. Entonces, para este caso tenemos 50 metros cúbicos por hora. Y ahí, por supuesto, deben leer la potencia para el diámetro específico que correspondería en este caso a 245 milímetros. Bien, ya llegando al final de esta clase, vamos a ver la segunda forma. Y esta ya, aquí lo que no le interesa, a lo mejor voy a hacer la tercera forma antes, y para los que no les interesa puedan simplemente retirarse. Bien, voy a mostrarles un sitio web que me encontré al
estar explorando. Yo les voy a dar después el link. Y este sitio web lo que hace básicamente es que nos permite digitalizar gráficos. Entonces, la idea sería que tomamos nuestro gráfico y yo se los copio aquí. Tenemos que después seleccionar 4 puntos. Primero 2 en el eje X. Aquí tengo un punto X igual a 5. Un segundo punto X es igual a 80. Ahí tiene que ser una pequeña extrapolación, por supuesto. 2 puntos en Y. Y es igual a 20. Y creo que me quedó un poco choco, pero es lo mismo. Y finalmente Y es igual a 130. Bien, bastante chueco. Y le indicamos entonces nuestros puntos. Dijimos 5, 85 me había equivocado, perdón. No, está bien, 80. Ya habíamos dicho que el otro punto es 20 en Y y en X, perdón, el otro punto en Y es 130. Aquí yo les quiero mostrar esto para que tengan alternativas cuando tengan que graficar su curva de operación. Bien. Siguiente paso, tenemos que seleccionar el color de fondo, foreground color blanco, perdón, esto es background color blanco, y vamos a seleccionar lápiz. Aquí vamos a pintar la curva que nos interesa. Por ejemplo, aquí nos interesa la 245, agarramos lo mejor posible esta curva y aquí a la derecha vamos a seleccionar X Step with Interpolation. Y aquí ustedes pueden jugar con esto. Por lo general aquí también me gusta utilizar distancia 400 para que ojalá me agarre todos los puntos más oscuros y corremos. Y aquí ven, como ven, nos tomó todos los puntos de la curva. Aquí quizás podemos haber corrido un poco el X mínimo a 0 para que lo agarre también esto, pero no quedó muy bien. Bueno, con esos puntos después nos vamos a ver los datos. Yo voy a considerar este formato /t para que me dé un tab entre medio de los puntajes, perdón, de los valores, y podemos copiar. Bueno, y a ustedes por supuesto ya saben manejarse con datos, ahí pueden copiar esto MATLAB o como ustedes prefieran. Y esa era una opción para los que no quieran utilizar Python o hacerlo a mano o básicamente cualquiera de las opciones que yo les he entregado. Bien, finalmente vamos a hacer la opción 3, que se las mostré en la clase pasada, pero no les expliqué muy bien cómo funcionaba. Vamos a abrir un Jupyter Notebook, que es por donde siempre trabajo. Y aquí les voy a subir después esto. Estos son los gráficos que pusimos hoy día en la clase. Y nos saltamos esto. Bien, les voy a subir esto. Al final necesitan esto. Donde, para los que saben trabajar con Python, estamos graficando después aquí la curva. Vamos a dejarlo comentado para que 1, 2, curva 1. Listo. Para los que saben que se grafica. Bueno, necesitan un archivo que tiene que estar en la misma carpeta del script, y este archivo, que yo se los voy a mostrar aquí, básicamente es el gráfico que obtuvimos de nuestro catálogo, pero tenemos que cortarlo de tal forma de que nos quedemos con solo lo que se encuentra dentro del gráfico, sin las etiquetas de los ejes. Como ven aquí lo corté de tal forma que no seguí estas líneas. Le dan su nombre y simplemente le dan
Ok, bien. Claramente no había corrido todo. Y ahora ya debería salir. Bien. Bueno, y esa sería la forma que corresponde a hacerlo utilizando este script en Python que yo les voy a subir hoy día, ya terminando la clase. Aquí me gustaría aprovechar este instante para conversarles cómo va variando las curvas de operación. Aquí en particular grafiqué dos curvas de operación, la cual en la naranja consideramos que el nivel del estanque o del tanque 1 aumenta, entonces disminuye, perdón, entonces la carga que tiene que elevar la bomba aumenta. En caso de que consideráramos mayores pérdidas de carga, por ejemplo, por utilizar algún accesorio o aumentar la longitud de las tuberías que existen entre medio de estos dos tanques, las curvas básicamente van a cambiar su pendiente. Y si las pérdidas de carga aumentan, la pendiente va a aumentar. Bueno, ojalá la clase haya servido, voy a dejar de grabar, la clase haya